tres. Ahí está. ¡Wow! Me apareció una cosita que dice Rec. ¿Eso quiere decir que estamos haciendo un podcast? No lo sé. Puede ser. Exacto, eso es muy de este podcast. No lo sabremos. No lo sabremos. Sobre reflexiones y otros demonios. Segunda edición, capítulo 2, segunda parte. La camisa de Viadas contraataca. Güey, es la mejor camisa del mundo. Es Friends hecho una camisa, güey. Ah, cabrón. Eso sí, no lo entendí, güey. Es los noventas en una camisa puesto, pues. Ándale. Estuvo sofisticado tu chiste, ¿eh? Estuvo ¿Qué sofisticado. tal? Tenemos aquí de invitado el señor Rodrigo Viadas, psicólogo en formación, que nos hizo favor de proporcionarnos un artículo que está muy bueno, que se llama La mercantilización de los estados de ánimo, el consumo de antidepresivos y las nuevas biopolíticas de las aflicciones. Y pues de ahí va a ir la plática. Este artículo va como un poco, o sea, con la mercantilización de los estados de ánimo se refiere a que los estados de ánimo en, digamos, el capitalismo tardío, están comodificados y han dejado de ser un tema con, ¿cómo decirlo? Mediado o definido por factores sociales y se considera ahora como algo completamente natural o biológico, digamos, químico, orgánico. Y de esta manera, pues lo que hacen es que venden un chingo de medicamentos antidepresivos, como ante cualquier estado de ánimo negativo, ¿no? Voy a empezar leyendo una parte del texto que tengo subrayada, que siento que ilustra como muy bien de qué va la onda y ya después podremos fluir. Son las 11:15 y nos encontramos como observadores en la consulta del doctor S., un psiquiatra de la Red Pública de Barcelona. A los pocos minutos entra un paciente en su consulta. Se trata de la señora R., de aproximadamente 50 años, que, ante la pregunta, cuénteme qué le ocurre, planteada por el clínico, responde con cierto pesar en el habla. Ay, Dios mío, no encuentro sentido a la vida desde que murió mi marido. Al poco rato, el clínico garabatea en un papel, sentimientos de desesperanza. Mientras el paciente continúa con su narrativa y explica que ahora su hija ya es mayor y quiere vivir sola, que se siente inútil porque siempre se había dedicado a su familia y ahora ya no tiene familia, que su madre murió hace un par de años y que la casa se le cae encima. El clínico no espera a que el paciente construya más a fondo su relato y realiza preguntas del tipo: ¿se siente usted cansada por las mañanas? ¿Ha perdido peso últimamente? El paciente muestra un gesto que interpreto como una incomprensión sobre el objeto de estas cuestiones, pero continúa hablando de sus problemas cotidianos. Tras una breve espera, el profesional interrumpe de nuevo la narración de la señora R con cuestiones del tipo: ¿ha tenido ideas de suicidio? ¿Puedo dormir bien por las noches? ¿Desde cuándo tiene usted estas sensaciones? El paciente responde a estas preguntas apelando a su mundo de vivencias y representaciones. No acepta el suicidio porque es contrario a la fe católica, y en cuanto al sueño, reconoce que hace tiempo que lo tiene perturbado por la cantidad de recuerdos e incertidumbres que por la noche invaden su mente. La sesión finaliza abruptamente con una indicación de tratamiento psicofarmacológico, concretamente antidepresivos, por parte del psiquiatra, y con una frase del paciente: lo que tengo no me lo van a quitar estas pastillas. Y pues bueno, un poco de esto va el asunto, donde pues en el capitalismo tardío todo se convierte como en una comodificación y entonces los mismos estados de ánimo se utilizan como una herramienta para vender cualquier cosa, en este caso medicamentos antidepresivos, ¿no? Y hay como una cantidad de diagnósticos que tú nos puedes decir ahorita mejor, pues como sobre diagnósticos sobre enfermedades mentales, ¿no? O sea, parece que hay una epidemia de depresión y de ansiedad sobre todo, y pero pues también lees los que ahorita nos platicas, lees los como el DSM-4 y así que justo ponen en el artículo y dices como, no mames, esas son o sea, los como requerimientos o los síntomas que tienes que acumular 2 o 3, ¿no? Para que te diagnostiquen un trastorno depresivo, pues está cabrón, güey. Es como
¿De repente no tienes hambre? Sí, a veces no tengo hambre. Ah, chinga tu madre, toma Prozac. Pues sí, un poco así. La cosa es que, o sea, esos manuales diagnósticos, el DSM y el CIE-10 me parece que es el otro. La diferencia es que el DSM es del Colegio Psicólogo y el CIE de la OMS. O sea, lo que tienes que son como muy, como así, como artificiales en el sentido de decir, de que al final ellos cumplen unas pautas en específico que tú como persona puedes no ajustarte a ellas al 100%, pero aún así te tienen que diagnosticar. O sea, claro, no, es difícil utilizarla porque al final tú no puedes enfocarte y decir, yo he tenido 3 días de mal sueño y el de al lado ha tenido 4 y el de acá atrás tiene 2 meses. Y pues al final eso no puedes poner en un libro. O sea, necesitas especificarlo. Por eso a nosotros en psicología nos han enseñado que los manuales como el CIE-10 y el DSM son para diagnosticar una posible enfermedad, pero no significa que esa enfermedad exista basándose en el puro manual. Por esa misma razón, porque se queda muy ambiguo. Entonces es un problema. Y es que aparte hay una cosa como bien interesante en el artículo que a mí me sorprendió un chingo, que dice que nunca se ha podido comprobar como con, o sea, nunca se ha podido comprobar como con certeza absoluta un desorden químico como con relación a la depresión. O sea, no ha habido como un electroencefalograma o una manera de medir las ondas cerebrales o la química del cerebro que te diga como con 100% de exactitud que tu diagnóstico es correcto. Entonces, al final es un poco como una especulación. Y el tema es, Claro, o sea, yo no estoy negando, porque pues, sería una mamada, que existan enfermedades como de depresión crónica, como depresión mayor, o no sé cómo le llaman. O sea, definitivamente seguro existen y seguro hay personas a las que los medicamentos antidepresivos les sirven un chingo porque es la única manera que tienen ellos como de resolver su pedo, ¿no? O sea, ya es un tema químico del cerebro. O sea, claro, no. no... O sea, sí puede haber situaciones donde sí hay una química que esté alterada y ahí sí que son muy útiles los medicamentos. El problema ahí, por ejemplo, o sea, tenemos el hecho de que, o sea, sí tienes razón en eso, no hay unas pruebas 100% contundentes que digan, debido a que tienes tales niveles de serotonina o se te alteró tal neurona, esto te va a dar depresión. O sea, eso no es así. Y además está comprobado que por cuestiones sociales, cuestiones culturales, incluso la persona puede llegar a desarrollar eh, depresión y ansiedad, incluso por aprendizaje. Es decir, tú, si a tu hijo aprende ciertas cosas que van en contra de la sociedad, esto le puede generar depresión y ansiedad porque lo que tú le enseñaste lo deja como fuera de la cultura y no es aceptado. Y al final eso puede ser por el puro aprendizaje. Y también por el otro lado, nosotros además de nuestras terapias como psicólogos, tenemos que llevar el tratamiento de una persona con depresión de la mano con un psiquiatra. Porque, o sea, es decir, nosotros no estamos peleados con los medicamentos. O sea, esto no es un ataque contra los psiquiatras, sobre todo de parte de los psicólogos. Es simplemente decir que ni ellos tienen la razón total ni nosotros. O sea, hay que trabajar esto en conjunto. Sí, o sea, bueno, de hecho a mí, yo empecé a tomar farmacoterapia porque mi psicólogo me refirió justo con un neuropsiquiatra y Exacto. pues, o sea, yo definitivamente he tenido ADHD toda mi vida, empecé a tomar farmacoterapia hace como 2 años, entonces, pues grande, Mm, pero, pero sí, eso como que entendemos perfecto esta onda. Ahora, un poco como en la índole del podcast, más que referirnos como a los casos específicos, de lo que queremos hablar es de esta parte en donde hay de verdad una epidemia de enfermedades mentales o lo que hay es presiones adaptativas y entonces el antidepresivo funciona como un agente que ayuda a las personas a ser más aptos dentro del sistema. Y entonces lo que está sucediendo es que en lugar de tomar en cuenta las digamos, condiciones externas, condiciones materiales que llevan a una persona a sufrir una depresión, y creo que por eso es muy buen ejemplo como la anécdota que leí del artículo, porque, o sea, a ver, la señora tiene depresión porque se murió su esposo, güey. claro, No porque no era serotonina a su cerebro como por un desorden del cerebro. Entonces, si el problema está afuera, ¿no? Y también hay una onda ahí en donde, claro, o sea, hay una onda hasta patriarcal, machista, o sea, la mujer se dedica toda su vida a la familia hasta que de repente pues los hijos crecen y se van, se queda viuda y se queda huérfana.
¿sabes? Y entonces, ¿por qué en lugar de intentar cambiar, digamos, las condiciones materiales de su vida o un tratamiento más integral, lo que hacemos es tómate el chocho para que no te desadaptes y entonces básicamente puedas seguir consumiendo, ¿no? Porque la gente feliz consume. Claro, ¿no? Y también menciona en ese mismo artículo que en muchos casos también la gente lo que pasa es que no acepta estos procesos naturales de las emociones. Es decir, tú como persona, si se acaba de morir tu esposo, tienes todo el derecho a sentir tristeza y es algo que no es, o sea, que no tienes que reprimir. Y claro que puede ser que tú pases los siguientes 6 meses o el siguiente año entero pasándola mal, pero no es un dolor que te debas de quitar. Sí, sí se vuelve muy, ¿cómo se llama? Muy dañino. O sea, puedes tener gente que te ayuda a controlarlo y a llevarlo mejor, pero no es un dolor que debas de suprimir. Y al final la gente está acostumbrada a decir, yo tengo emociones negativas, voy a suprimirlo con una pastilla. Entonces, al final, eso también es lo que hace que se fomente esta cultura de medicalización contra las emociones, básicamente. Sí, o sea, y creo que a eso se refiere como la desocialización de los estados de ánimo. Se convierten, en lugar de tener como un peso social, se convierten en cosas completamente orgánicas, ¿no? Exactamente. La naturalización de los estados de ánimo, o sea, todo viene como de un estado natural de las cosas, en donde viene y se resuelve solo a partir como de la neuroquímica. Ujú. Pero lo que pasa con este tipo de cosas es que, o sea, también hay algo en el capitalismo que vivimos como en esta época de positividad absoluta, en donde nadie puede expresar que se siente mal, porque eso está como mal visto, porque cuando te sientes mal eres un desadaptado en el sistema. Y justo él habla como del fetichismo, del cuerpo, ay, no me acuerdo cómo lo llama. Era Como, o sea, de constante evolución, ¿no? Que el cuerpo tiene que estar siempre constantemente a las alturas de lo que le avienta el capitalismo y que tú muestres debilidad quiere decir que no estás apto para el capitalismo, ¿no? Algo así decía, que no estás apto como el sistema. ajá, o sea, sí, o sea, no me acuerdo cuál es el término que usa, pero está diciendo que hay como un fetichismo de tener un cuerpo como sano, de estar alegre todo el tiempo, y ese como fetichismo nos lleva como a que las presiones adaptativas te hacen estar como en un cuadro muy chiquito en donde tienes que ser sano y tienes que estar feliz todo el tiempo para poder consumir, ¿no? Y para poder trabajar, porque al final el sistema, como es un sistema de circulación del dinero, digamos, la parte financiera del sistema capital necesita que la gente esté produciendo todo el tiempo, ¿no? Es como este mito de la productividad. Y entonces todo es, tómate el chocho para producir, medita para producir, no sé qué para producir. Y queremos como aplanar, es como una homogenización de los estados de ánimo para siempre estar como en tu pico de producción. Claro. Pero pues esto, o sea, no sé, está de la chingada, ¿sabes? Pues la verdad es que sí está un poco feo. O sea, si se ve desde esa postura es muy fea, porque también en el mismo artículo menciona un poco que yo recuerdo, que también esto pues nos reduce a nosotros ser productos de una línea de producción. Es decir, dice que hay también bueno, que también le preguntan a un doctor del sistema de sanidad público de Barcelona, que dice que al final para ellos es mucho más sencillo acabar con una consulta en 2 minutos simplemente apuntando los síntomas y recetar una pastilla. Porque al final esto hace que sea mucho más efectivo, que la gente pueda regresar a ser productiva más rápido, más fácil. Y al final es como una cadena de producción que lo aceleras. Claro, si le dedicaras 6 meses de terapia a todas las personas, es que al final tendrías un periodo donde faltaría gente en el trabajo. Así, al año fácil. No, y más allá de eso, también hay que también lo habla en el artículo, hay un aumento de la demanda de tratamiento como psicológico y neuropsiquiátrico, porque hay un incremento en la ansiedad y la depresión, pero, o sea, a ver, como quitar un poco también de este lado antes de que, porque sí es un argumento que siento que se tiene que presentar, probablemente, y también lo dice en el artículo, no ha habido un aumento en términos reales de la depresión y la ansiedad, tanto como en términos virtuales. Es decir, antes había un montón de gente que sufría de depresión y ansiedad y que simplemente no está diagnosticada. O sea, ahora Sí, lo que hay porque no como lo una, sabía, en teoría. exacto, ahora lo que hay es como un acceso más generalizado al diagnóstico, ¿no? Como que se rompió el tabú y ya la enfermedad mental justo es algo que no solo ya se habla, sino que ya es un fetiche, o sea, ya se habla como demasiado, ¿sabes? Ya es algo bueno, no sé si demasiado, pero ya se convirtió como en uno de los principales pilares de la salud pública en los países desarrollados, industrializados. Pero
más allá de eso, claro que hay un aumento de la ansiedad y claro que hay un aumento de la depresión, pero el problema es que está generado por el sistema. Y entonces aquí hay como un proceso de relegitimación en donde el sistema capitalista pierde legitimidad cuando tú estás deprimido y te das cuenta que el sistema te tiene jodido, ¿no? Y entonces su manera de recuperar esa legitimidad es darte un chocho para que vuelvas a ser apto dentro del sistema. Y entonces estamos ignorando el verdadero problema todo el tiempo. O sea, básicamente es una herramienta de control. Es tú aplácalos con un chingo de medicinas que les exploten la serotonina a lo cabrón, para que todos estén bien contentos y nadie se dé cuenta que nos lo estamos violando por el culo. A ver, pues puede ser, pero a mi paso yo creo que sea un poco muy extremo eso, pero sí, o sea, a ver, claro que puede ser, o sea, claro que al final sí siento que los medicamentos, además de tener, pues, o sea, su función de curar, también tienen una función más paliativa, es decir, que realmente son para acompañar este sufrimiento, esta ansiedad que tú sufres. O sea, en muchos casos no te estoy curando yo la ansiedad, sino estoy reduciéndote los síntomas, igual con la depresión. Pero, no sé, o sea, es que ahí es donde yo creo que partimos más de un sistema capitalista que, claro, o sea, te tiene que tener controlado para que te des cuenta de que es, o sea, porque te das cuenta en teoría de que es un sistema muy malo y si te descargas, pues tienes que volver a meter. Porque dicen, uy, no, ya se le cayó la venda en los ojos, vamos a ponerla. Pero pues no sé, o sea, al final, de hecho de esto creo que estábamos hablando tú y yo la vez pasada, que, que al final, yo sé que no es un sistema perfecto, pero pues oye, yo hasta la fecha no he visto nada no sé, que se vea. O sea, es un sistema que, a mi parecer, tiene que evolucionar constantemente y va en proceso. Y entre uno de esos, por ejemplo, es darle mucha más importancia a la parte social de estas enfermedades. Pero más que los medicamentos, funcionar como o sea, a volverle a poner la venda en los ojos a la gente, es que realmente sí tienen su función. O sea, lo que te digo, al final sí que ayudan a curar a la gente. No son para todos, porque no en todos los casos eh, tienes problemas bioquímicos. Hay algunos casos que simplemente con que tu familia te empiece a escuchar y te des cuenta de que tu familia te quiere, ya se te puede curar tu depresión. ¿Sabes? No necesitas realmente tener todos estos medicamentos ahí. Pero, pues sí, es complicado. Al final es dinero que la gente tiene que reinvertir en el sistema de sanidad que la mayoría de los políticos hasta hace poco yo creo que lo consideraban un desperdicio. Después de esta pandemia que acabamos de ver, yo creo que va a haber un aumento en todo esto y se va a tomar mucho más en serio el sistema de salud, entre ellos el sistema psicológico de salud psicológico, que eso es algo que también poco a poco se va integrando. Y pues no sé, quizá veamos una reducción de estos medicamentos. Sí, ojalá sí. Y también, o sea, ok, siento que hay varias partes aquí. Una, siento que tú estás hablando como de no está completamente usar los medicamentos, pero son solo para aplacar los síntomas y no están, digamos, curando la enfermedad o el estado de ánimo negativo de raíz. Y entonces deben ir de la mano con un seguimiento psicológico. Claro, O sí sea, es es decir, un eso. tratamiento terapéutico. Sí, sí, Eso sí. completamente de acuerdo. Ahora, la parte en donde no hemos encontrado, digamos, una alternativa viable al sistema, creo que también, y lo hablábamos con Fer en el podcast pasado, hay esta idea de que la izquierda o la resistencia o no sé, cualquier cosa, como lo quieras llamar, como la crítica al capitalismo, quiere como tronar los dedos e inventar algo completamente nuevo. Y no necesariamente es así. O sea, solo queremos poco a poco, a través, digamos, de ir transformando el sistema político, social, económico, cultural, etc., etc., o sea, como con pequeñas reformaciones o pequeñas modificaciones al sistema, irnos moviendo hacia algo diferente. Claro, eso, Pero o sea, que sea más dinámico. No, no, como tú dices, no de la noche a la mañana cambiar de una cosa a otra. Porque yo ya no lo sí, veo viable, realmente. O sea, si tiene que no, ser cambio, tiene que ser progresivo. no, eso no va a suceder y justo te digo, lo hablábamos con Fer en el podcast pasado, en donde hay este como sentimiento de desencanto. Fer lo dijo así, eres un youtuber Qué que sale palabras a tan protestar. hermosas. Eres un youtuber que sale a protestar a las calles y si en una semana no cambió el mundo para siempre, te aburres y dices, nunca vamos a lograr nada y ya no, o sea, lo abandonas completamente, ¿no? Exactamente. Pues claro, ahí también hay un problema, o sea, no se trata de querer de la noche a la mañana que todos seamos felices y el mundo sea perfecto, no. Pero sí se trata de no quitar el dedo del renglón y exigir que haya cambios
a lo que realmente es la causa de la gran mayoría de los problemas, que es el sistema capitalista, porque es un sistema político, social, económico, cultural, o sea, es un sistema que abarca básicamente todas las dimensiones de nuestra vida, y entonces, pues, ¿a quién le pide resultados como sociedad? Pues al sistema social. ¿A quién le pide resultados como economía? Pues al sistema económico, ¿no? Entonces, o sea, sí hay ahí algo en donde como que nos convencen de ignorar el elefante en el cuarto. Y justo, o sea, creo que todavía es mejor ejemplo. El de la señora R no es tan buen ejemplo porque al final se le murió el esposo, básicamente. Eso no es culpa del capitalismo, ¿no? No mames. No, pero bueno, Pero, el del señor K me parece, ¿no? ajá, sí, El del el que le señor pone K. es justo, y en el artículo habla de esto, de la sociedad del desencanto, que pone como des en paréntesis y encantos Ujú. sin paréntesis, en donde, claro, el sistema capitalista te vende esta idea de vas a ser feliz, todo va a estar bien, y este cuate dice, yo cuando estudiaba en la facultad, estudiaba Derecho, pensé que iba a ser un gran abogado y que iba a trabajar en un buen despacho y que me iba a ir muy bien y que iba a tener un renombre y un prestigio y que las cosas me iban a costar. Esto para mí es como lo más impactante. Pone algo así como que iba a tener que trabajar por las cosas o las cosas me iban a costar trabajo, pero me iban a salir bien. Y ese es el sueño que te vende el capitalismo, ¿no? Es como Claro. la falsa meritocracia, en donde si tú trabajas duro vas a llegar a donde tú quieres. Pero después viene el desencanto, que este cuate lo explica diciendo, salí de la facultad, me di cuenta de cómo estaba la situación, tuve 2 o 3 trabajos como temporales, de estos contratos que desde que te contratan en el contrato, válgase la redundancia, te ponen como te podemos lo queramos y no te tenemos que liquidar, ¿sabes? Y Sí, sí, entonces sí. es como entrada por salida, duras 3 meses y a la chingada. Y entonces en este desencanto él dice, esto me deprimió, me desmotivó mucho, va con un doctor y lo que hacen es que le dan una pastilla antidepresiva para que regrese al mundo laboral, para que regrese a producir, para que regrese a consumir. En lugar de decir, a ver, ¿por qué coño la gente que tiene una educación superior o cualquier persona no encuentra trabajo en un sistema en el que se supone que es la época del progreso y de la riqueza y de la abundancia y de la felicidad y de todo este pedo? O sea, como igual decía Fer en el podcast pasado, se supone que estamos en la época más avanzada, sobre todo en términos positivistas cartesianos, de la historia, ¿no? Se supone que estamos en la época del progreso, se supone que la modernidad nos iba a traer toda la abundancia y bienestar del universo, y no, y entonces ahí es donde está el desencanto, y ahí es donde el sistema pierde su legitimidad, y entonces dices, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué estamos permitiendo que exista esto? Y su proceso, entre muchos otros, de recuperar esa legitimidad es drogarte. Pues, es que yo creo que parte del problema que existe es que, pues la gente es como muy idealista en este tipo de cosas, como que le falta aterrizar las ideas. O sea, por ejemplo, yo también he escuchado el típico sueño de cuando crezcas, de crea tu vida, ese es el típico ejercicio que te hacen en clase de ¿cómo te ves de aquí en 30 años? O sea, todos siguen los mismos 5 pasos, me gradúo de la escuela, consigo un trabajo, me caso, tengo hijos, me jubilo. Pero es que la vida, yo no sé si realmente en algún punto de la historia fue así de sencilla, pero es que la vida no sigue un camino lineal. O sea, la vida tiene sus altibajos. O sea, o sea, puedes hacer las cosas completamente en desorden. Es decir, puedes hacer todo antes de graduarte. O puedes, ya sabes, primero tener hijos, luego conseguir un trabajo. Y al final, yo creo que el problema es que a la gente se le educa o sea, para que digan, oye, pues tienes que tener una vida ya formada. Es decir, tú tienes que crear tu plan de vida y tienes que seguirlo, o sea, como que te educan a que la vida es muy sencilla, muy utópica, cuando realmente no lo es. Y yo creo que en parte eso es lo que te puede generar que te topes con este tipo de paredes de no encuentro trabajo, no me gradué, yo qué sé. Y esto es lo que también genera mucha depresión, mucha ansiedad. O sea, hay como mucha presión en las personas para que lleven a cabo su plan, que los educan para que creen ese plan y se toman con una realidad que a ese plan nada más lo están bombardeando con cosas para que no se pueda llevar a cabo. O si sí te va a costar mucho trabajo. Y también Sí, debido a 100%. sí, no, y también yo creo que otra cosa que pasa es que también debido a que la vida es injusta, por así decirlo, siempre va a haber gente que su camino sea una resbaladilla y tú tengas que ir cuesta arriba. Y tú pues ves a la gente como que se está echando su resbaladilla de la vida. Dices, pues, puta, ¿por qué yo tengo que estar escalando, sabes? Y eso también, o sea, el ser humano se tiene que comparar con otros, en mi opinión. Y esto es un problema que también le puede generar ansiedad si no lo educas a que la vida no es justa. Y pues eso. Sí, sí, o sea, y
Ok, hay aquí como cierto, como varios aspectos como importantes lo que estás diciendo. Una es, y siento que esto otra vez viene como de la concepción del tiempo lineal moderno, positivista, en donde solo hay para adelante. O sea, no hay para atrás, no hay para en medio, no hay para nada. La vida es una línea recta, como ascendente, Sí, ascendente completamente. además, sobre todo. Exacto, o sea, a eso me refiero con que, o sea, porque al final ese también es una visión histórica, o sea, el positivismo es una visión histórica en donde cada año vamos a ser mejores, llueve, truena o relampaguee, ¿sabes? O Ujú. sea, la historia solo va para adelante. Es una línea recta en un tiempo lineal y todo va en camino hacia el progreso. O sea, cada vez somos mejores. Y entonces la ciencia, la tecnología, el progreso, todo está puesta en servicio del hombre para que tenga una mejor vida. Y esto, digamos, se extrapola a las vidas individuales o a las experiencias, vamos a decirlo así, fenomenológicas individuales. Y entonces tú piensas que así es la vida, ¿no? Porque así te lo hicieron pensar. Yo Claro. empiezo siendo un pendejo, voy a primaria, soy menos pendejo, voy a secundaria, voy más o menos, voy a prepa, ya ando más o menos chido, voy a la universidad, soy chido, soy maestro, soy más chido, soy doctor, soy un puto dios. Pues, Y todo va a estar. Pero no, o sea, no, pero también hay que pensar como quién se beneficia de educar a la población de esta manera. Y pues por supuesto que es el sistema, o sea, nos están básicamente justo como en una línea de producción ordeñando como vacas. pues yo O lo veo de sea, una todo... forma un poco más personal, ¿sabes? O sea, yo, a mi parecer, no es que nos crea así la sociedad para en beneficio a la sociedad, sino que como seres humanos, o sea, yo creo que esto es algo mucho más humano. O sea, que tú como ser humano tienes esa tendencia y esa capacidad de poder pensar más allá de lo que te permite la realidad física y por lo tanto tienes que construirte un futuro que sea positivo para ti, porque si hay algo que las personas detestamos antes que cualquier otra cosa es la incertidumbre. Entonces, nosotros al tener esta capacidad de ver más allá de lo físico que estamos viviendo hoy en día, pues tienes que crearte una historia bonita sí o sí, porque pues nadie se levantaría en las mañanas pensando, pues es que yo, la verdad es que voy a tener una mierda de trabajo, voy a ser un drogadicto a los 20 años y pues chale ya, ¿no? Entonces, a ver, no, drogadicto en el sentido de que mi vida va a ir cuesta abajo, ¿sabes? O sea, uno se puede drogar y puede irle bien en la vida, eso ya es otra cosa, pero, pero drogadicción cuesta abajo, o sea, más que nada uno no puede imaginarse una vida jodida y que eso lo anime a seguir viviendo esa vida, ¿sabes? Entonces eso, al final más que un sistema capitalista que te esté educando a que tú tienes que seguir el camino capitalista ideal, es tú decir, güey, es que necesito tener esa esperanza de que mínimo si yo vivo hoy en la mierda, mañana no va a ser un día que yo viva en la mierda, o si estoy viviendo bien, voy a seguir continuando con mi vida bien. Claro, debido a que nuestra realidad es una realidad capitalista, se extrapola eso, ¿sí? O sea, porque para mí vivir bien es tener una casa o no tener préstamos del banco, porque eso es la realidad capitalista en la que vivimos, pero es algo humano, en mi opinión, eso de ver siempre positivo hacia el futuro. Ok, está bueno el tema porque no crees que justo es una naturalización de los, digamos, del imaginario otra vez, en lugar de decir, aquí hay factores sociales y factores materiales de las presiones externas o de las presiones adaptativas del sistema que están mediando o manipulando o en realidad creando mi imaginario desde el tipo de lenguaje que usas, más allá de que sea como una condición humana natural y ya está. O sea, siento que también ahí hay una naturalización de nuestro imaginario. Y claro, o sea, sí pienso que siempre hay una capacidad, o sea, dentro de esta capacidad de imaginar, digamos, dentro del lenguaje, el lenguaje pues siempre me va a permitir a mí abstraer y siempre que yo pueda abstraer, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Creo que eso sí es algo que tenemos ya bien, bien arraigado. Y no sé si decir que es humano en un sentido como biológico o orgánico, pero pues sí son, o sea, milenios de historia, ¿sabes? O sea, no nos los vamos a quitar, ¿sabes? No, para empezar, ¿cómo te sales del lenguaje, ¿sabes? O sea, una vez que ya inventamos el lenguaje, ya no hay para atrás. O Sí, sea, no, también no quiero llegar a esta onda en donde la banda piense que yo soy como esta gente loca que piensa que la solución a todo es, ¿por qué no regresamos a ser cazadores recolectores? Es como, pues, porque, o sea, no, porque no se puede, ¿sabes? Entonces ya estamos aquí, pero lo que sí podemos hacer es no naturalizar el imaginario colectivo que existe y darnos cuenta que sí está mediado y que sí está
como de cierta manera impuesto por las condiciones materiales externas y por la cantidad de pinche propaganda mediática que nos meten mierda a la cabeza todos los días. Entonces también, o sea, todas estas aspiraciones que justo son muy capitalistas de qué es el bienestar. El bienestar es tener una casa, es poder tener un crédito, es ese tipo de cosas sí están como mediadas por el capitalismo y nos han convencido de que ese imaginario es como humano, ¿no? Es lo que es y que no hay manera de pensar en otra cosa. Claro. Y eso sí es como, o sea, es como algo que quería señalar. Aunque claro que tienes toda la razón. Por supuesto que siempre hay un desencanto con la realidad. O sea, el proceso de desencanto está ahí, ¿no? Es un poco como lo que descubrieron, bueno, no descubrieron, pero de lo que teorizaron mucho los románticos. O sea, esta onda de la realidad como ideal que nunca, La utopía. vamos, hablando como en términos budistas, el sufrimiento viene de la expectativa. Sí, claro. Si no tienes expectativas, no existiría el sufrimiento, pero todos tenemos expectativas. Solo hay que pensar de dónde vienen nuestras expectativas y por qué están tan jodidas. Claro, yo creo que yo creo que también, pues ahí sí yo te doy un poco la razón. O sea, la cosa es que nuestras expectativas están enfocadas a cosas materiales que solo tienen valor simbólico porque nosotros decidimos otorgarle ese valor simbólico y ya está. O sea, bueno, sí, no, porque claro, o sea, una casa en sí, el valor simbólico de una casa no solo es un refugio para yo dormir, sino es el estatus social, el dinero que gasta, la zona en la que vivo, o sea, todo eso simbólico, claro que podemos prescindir de ello humanamente, ¿sabes? Pero, pues, es que además es complicado porque como tú dijiste, ya llegamos aquí. O sea, eso es realmente, o sea, claro, tirar eso para atrás es imposible, es desconstruir que van ya 200 años más o menos de capitalismo. O sea, desconstruir eso ya está muy cabrón. Perdón, grammar nazi, de construir. De construir. Gracias. Este, sí, 100%, pero justo es como bien interesante esta onda de los antidepresivos, un poco para regresar al artículo, porque ya no estamos hablando de los sesos, Ah, sí. porque justo es como otro elemento que no nos permite deconstruir el imaginario, los conceptos o las prioridades que existen dentro del sistema, ¿no? Es tantito te desencantas, tantito te desilusionas, tantito cuestionas al sistema y el sistema ya tiene un mecanismo para luego regresarte como al corral. Y otra vez, regresando al artículo, ojalá lo puedan leer porque siento que va a dar un chingo de contexto. En esta onda del señor K, ¿qué es lo que dice su testimonio después de que le dan antidepresivos? Dice como, güey, yo después de que me dieron antidepresivos me di cuenta que estaba toda madre. Y justo una de las cosas que es bien impactante dice como, el antidepresivo es el medio por el que yo cambio mi manera de ver las cosas, mi paradigma. Y entonces ahí está la trampa. En lugar de cambiar las cosas, lo que hay que cambiar es la manera de ver las cosas. O sea, si tú crees que el capitalismo está jodido, es tu problema porque eres una persona negativa y entonces necesitas un chocho para pensar positivamente, en esta onda de positivo, 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 positivo. Y él justo lo que dice es, después de que me dieron los antidepresivos, yo me sentí mucho mejor, cambiaron mi manera de hacer las cosas y ahora soy hasta un emprendedor, ¿no? Que es el símbolo máximo del capitalismo. El capitalismo quiere que todos seamos emprendedores. Y voy a abrir mi propio despacho chiquito de consultoría y entonces ya estoy a toda madre. Pero, güey, y todas las otras personas que están como estabas tú ahorita, que no tienen trabajo, que no tienen, por más que estudiaron o no estudiaron, no importa, que no tienen, digamos, una forma de sostener una vida digna sin esclavizarse, o a veces ni esclavizándose, ¿qué pedo, sabes? ¿Ya los abandonaste? O sea, ya como tú ya ves las cosas diferentes y ya tienes tu empresita, entonces ya todo está bien. Pues ahí es donde yo te digo que al final yo creo que el ser humano, ante todo, pues, es que suena feo decirlo, no es que seamos un ser egoísta, pero al final nosotros solo entendemos el mundo por nuestra propia perspectiva. Es decir, nosotros no podemos ver desde la perspectiva de otros. O sea, esa típica frase de ponerte en los zapatos de los demás, o sea, realmente es solo un decir. Es imposible que tú puedas ver las cosas como la otra persona le está viendo. Tú tienes tu propia perspectiva, tú tienes el mundo de tu propia forma individual. Y al final, quieras o no, es tu individualidad contra el resto del mundo. Y claro, en muchos casos, cuando tú ya tienes una mejora para ti, como que sí dejas un poco de lado, o sea, como el sufrimiento de los demás, porque ya no es algo que tú estés viendo, ya no es algo que tú estés viviendo. Hay mucha gente que lo logra, claro. O sea, tenemos un millón de ejemplos de ese tipo. Nelson Mandela, eh,
la Madre Teresa de Calcuta, o sea, todas esas personas son capaces de ponerse en la perspectiva de alguien más. Es que ese tipo de gente a mí mis respetos, porque son capaces de romper su individualidad y poder ver la cosa desde, o tener por lo menos conciencia de que hay otras perspectivas más allá de las suyas. Y pues eso, regresando un poco a los medicamentos, al final, es que también yo considero que además de ser algo que busca cambiar tu perspectiva personal y tú ya dejes de ver el mundo como tú dices, o sea, que te ponen como unos lentes de color rosa, al final también intentar verlo más que como una droga que te alegra el día, yo sí también lo veo como una forma barata, bueno, barata entre comillas, pero barata, fácil y sencilla de tú poder resolver todos esos problemas que son tan complejos como son la psicología. Es que la psicología y el pensamiento de las personas es extremadamente complejo y la verdad es que los medicamentos, en mi opinión, cumplen una función como de coladera, es decir, en lugar de que te siga cayendo el charco entero, nada, o sea, le pones la coladera y ya te va a caer menos agua, pero te va a seguir cayendo. Por lo tanto, no está resuelto el problema, pero sí que puede facilitarte a ti, como psicólogo, poder atacar ese problema. O incluso que la persona pueda tener su vida un poco más normal. Entonces, Pero no lo sé, dijiste ahí como psicólogo. O sea, tú como psicólogo, si estás tratando a una persona, le recomiendas ir con un psiquiatra o tu tratamiento va de la mano de un psiquiatra que le recomienda, digamos, farmacoterapia, psicofarmacoterapia, pues va, órale, porque tú al mismo tiempo sigues teniendo un proceso que es más lento, pero que es más profundo para, digamos, curar, no sé si sea la palabra, no sé, en la psicología no existe la cura, pero no sé, ahí me das unas clases después o ahorita, pero o sea, lo que voy como un proceso más profundo de decir, a ver, vamos a secar el charco, ¿sabes? Ok, ya le pusiste la coladera, pero ¿y el charco qué? Y ahí es donde, sobre todo en estos casos como no me acuerdo cómo le llama él, pero de salud pública, en donde digamos que es el primer doctor al que te enfrentas y te dan una sesión de sí, de atención primaria. atención primaria. Pues güey, o sea, ok, ya le pusiste la coladera, pero lo vas a dejar vivir jodido toda su vida, aunque sea como, aunque esté mediado o permeado o escondido, al final es como una manera de ignorar el problema, ¿no? Y les estás, no sé, también son drogas bien fuertes, adictivas, que traen un chingo de efectos secundarios, que justo, o sea, este cuate dice, hay cosas bien macabras en el artículo, que dice que tienen como diferentes maneras de mercantilizar los antidepresivos y que una de ellas es matizar o esconder los efectos secundarios y negativos porque les pagan a las revistas científicas Claro, para que ellos quieran. Y entonces de repente resulta ser que el Prozac hace que los adolescentes se suiciden, pero nadie lo sabe porque, pues, güey, es un negociazo. esconden la información, sí, es exacto. Luego también, pues, también decía que en Estados Unidos una cosa que hacen mucho, que es como publicidad enfocada al consumidor en sí, es, ya sabes, como mostrarlos, ya una imagen de una persona con una sonrisa y una botella de Prozac al lado. O sea, que asocias la felicidad con el Prozac, ¿sabes? Como de, yo tengo una buena vida por el Prozac, o el Prozac es señal de buena vida, ¿sabes? O sea, claro, todo eso creo, no estoy muy seguro, pero mínimo aquí en Europa ya, o sea, esos medicamentos tan rudos como son el Prozac y no sé cuál era el otro, pero bueno, o sea, son dos antidepresivos muy rudos que tienen efectos secundarios muy fuertes. Esos ya no se utilizan tanto. O sea, hoy en día se utilizan ya unas versiones un poco más leves, por así decirlo, que ya no afectan tanto al organismo, pero pues aún así digo, siguen siendo medicamentos. Pero Teroxat, Peroxat, el Peroxat, exacto. Y, y pues eso, o sea, al final, claro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que de que las ¿cómo es? La industria farmacológica, pues, esa, sí tiene ahí sus movidas muy malas, o sea, sí tienen ese toque de capitalismo a base de los demás, ¿cómo se llama? Darwinismo social se llama. Bueno, eso, o sea, que realmente, bueno, no me acuerdo, pero la cosa es que, o sea, sí tienen sus cosas súper capitalistas negativas de, sí, a costa de los demás voy a sacar más dinero. Y ya está.
pero No, también cumplen su función, o sea, cumplen una función. O sea, porque lo que tú dices de lo de la coladera, claro que lo que está mal ahí es que no se pasa al segundo paso. O sea, ellos cumplen nada más con el primer paso y se acabó. Yo ya hice mi tarea, o sea, yo ya vendí mis medicamentos, te pasé un paso más, pero ahí ya se acabó mi tarea. Lo que tienen que hacer, sobre todo los gobiernos, es hacer que esa gente pueda pasar al segundo paso y al tercero y al cuarto y al quinto, que eso es terapia psicológica, campañas de educación social, eh, terapias familiares, porque al final, claro, no solo eres tú el que sufre tu enfermedad o tu trastorno, lo sufren las personas de tu alrededor, también ellos influyen en que ese trastorno se perpetúe o se haga más grave. Entonces, al final, tienes que tratar muchas cosas, tanto médicas como sociales y culturales, o sea, que nada más con el medicamento no es suficiente. O sea, esto estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que pasar al siguiente paso. No son los medicamentos nada más. sí, justo. Y también hay, o sea, siento que hay como un feedback positivo en donde a la farmacéutica le conviene como mm, seguir, o sea, a la farmacéutica le conviene que la mayor cantidad de psiquiatras posibles receten estos medicamentos porque así ellos venden. Pero a su vez, a los estados, sobre todo como a los estados capitalistas salvajes, les conviene vender este tipo de drogas para matizar las presiones adaptativas del sistema. Y entonces hay como un acuerdo en donde pues, ellos se benefician mutuamente y nadie dice nada, ¿sabes? Y ahí hay como un feedback positivo medio grotesco. Y también, o sea, también el otro tema es pensando desde el punto de vista médico, que tú no eres necesariamente un médico, pero sí, pero no. este, Más que no, más no que sí, pero sí. o sea, bueno, desde el punto de vista como de la salud. Ajá. Siempre en la salud hay como dos maneras, ¿no? La prevención y el tratamiento. Y la mayoría de las personas que se dedican a esto están siempre de acuerdo en que la prevención es más efectiva, más barata, o sea, básicamente es mejor, ¿sabes? Entonces, en lugar de tratar la depresión y tratar la ansiedad, ¿por qué no la previenes? Y ahí es a donde voy. ¿Por Que qué al no final no cambias? es más barata. O sea, yo creo que el factor que tiene en contra es que no es, o sea, es más cara y lleva más tiempo. Es que con esos dos factores ya son suficientes o sea, para recetar medicamentos en lugar de hacer terapias sociales. O sea, el dinero y el tiempo. Y ya está. Pero ¿estás de acuerdo que se podrían prevenir como muchas de las depresiones y de las ansiedades si hubiera, por ejemplo, un ingreso básico universal? Porque muchas son presiones económicas. Claro, no, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, muchas presiones económicas perdón, muchos problemas psicológicos y sociales podrían reducirse si esa preocupación por la economía, si esa preocupación por el dinero se disminuyera o desapareciera. Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, que haya como una preocupación por el bienestar de las personas más allá de, otra vez, esta idea como positivista del progreso, el crecimiento. Creció el 3% el PIB. Va, güey, y luego, qué chingados. ¿Sabes? O sea, ¿dónde está el efecto de eso en términos reales, no? Ya deja tú los términos virtuales. Y también aquí hay una onda como de weaponizing, como soy un naco, ¿cómo se dice esto en español? Como usar a la ciencia como arma, ¿sabes? En donde, claro, en esta onda de que lo que menos nos gusta a los humanos es el caos y es la incertidumbre y somos una bola de neuróticos, el lenguaje mismo es una tendencia neurótica, entonces es muy reconfortante que te avienten una bola de datos que están pues, manipulados para que vean, para que tú veas lo que ellos quieren que veas. Y entonces, pues no sé, hay una onda ahí como de, en el PIB, por ejemplo, de creció tanto el PIB, pero también como en la venta de antidepresivos. O sea, toda esta bola de estadísticas, o sea, por ejemplo, esta onda que pone que, a ver si ahorita, bueno, no ahorita, ¿va? Pero cuando le di te pongo la tablita, que está como el DMS 4 y los síntomas que ponen ellos como para poder diagnosticar una depresión. Sí, sí, lo de que pone, ajá, el diagnóstico del DSM-4 y de un laboratorio que vende Prozac. Ajá. Ajá.
Y que de por sí el del DMS4 es súper ambiguo, como que a propósito usan un lenguaje súper ambiguo. Y luego, la página, o sea, la página oficial del laboratorio que hace el Prozac, o sea, de Sí, la compañía farmacéutica que hace el Prozac, que tiene esa patente, que tiene ese nombre, que ponen cosas todavía más vagas, que literal es así como de, ¿tienes sueño? ¿Sabes? Y que con eso ya te dicen, tienes una depresión, corre con tu primer psiquiatra. Y hay ahí una, como, otra vez, uso de la ciencia como arma, porque la gente, todo lo que venga de la ciencia, se lo cree en esta onda de la certidumbre absoluta, ¿no? De claro. decir, a ver, nosotros ya tenemos las herramientas para científicamente explicar toda la realidad con absoluta certidumbre. Y no hay aquí como lugar para las dudas y para los procesos y para darle tiempo a las cosas y justo para procesos como de salud más integrales. Decir, güey, tú no tienes ni A, ni B, ni C, tienes una combinación de los tres o ninguna, o sea, cada caso es diferente. Y sobre todo en términos de la psique, porque como dices, es bien complicado. Y siento que ahí hay un balance entre la certidumbre y la incertidumbre o entre la parte natural y orgánica y la parte psicológica que se pierde. Son las dos cosas. Sí, evidentemente hay una parte química. Estoy seguro de que si tu cerebro no libera serotonina, estás por la verga, ¿no? Sí, No, sí, te la pasas mal, la pasas un poco mal. yo no lo he hecho, pero solo tienes que comerte éxtasis, este, para tener una cruda de éxtasis y decir, güey, no mames, mi cerebro necesita serotonina, me quemé la reserva de 3 meses de serotonina en 5 horas. No lo hagan. No lo he hecho, no suena como una droga chida. Prueben otras drogas, hay unas buenas. Sí, esa es adictiva y horrible. Eh, bueno, chance está chida la experiencia, no lo sé, ya me estoy viendo. El chiste es que evidentemente hay una parte química, pero también hay una parte psicológica, también hay una parte social y ahí está como la desocialización y naturalización de los estados de ánimo. Se convierte en algo completamente natural según esta narrativa como tecnocrática, en donde la ciencia es como la nueva religión y pues le haces caso a Dios y chingas a tu madre, ¿sabes? Y no Claro, hay este balance, o sea, lo que tiene que haber es un balance. sí, exacto. Yo eso lo he dicho toda la vida. Yo creo que es un poco lo que yo pienso, que la vida es que no puede haber ni blanco ni negro, tiene que haber un balance y eso es para todo. Basándonos más en esto de los medicamentos, pues un poco lo que ya llevo diciendo mucho, o sea, lo que ya llevamos diciendo a lo largo del podcast. O sea, sí los medicamentos son útiles como un primer paso, no son suficientes y tampoco te van a resolver la vida. O sea, al final, o sea, sería una tontería pensar que realmente tu vida va a cambiar por una pastillita. Yo sé que puedes sentirte bien y puede tener efectos químicos importantes, pero realmente tú lo único que vas a hacer es ver tu vida mala con unas gafas de color rosa. No vas a sentir el peso, pero tu vida va a seguir igual. Y pues eso. Sí, es exactamente eso, es justamente eso, o sea, pero justo ahí está, el problema es que la gente sí lo cree, justo ahí está otra vez la desocialización de los estados de ánimo. Aquí no hay factores sociales, Pues más de no creerlo tienes es que es más fácil. O sea, siendo externo. sincero como persona, o sea, por ejemplo, si fuera una persona que sufro depresión porque se murió mi esposa, me abandonaron mis hijos, además también por culpa de mi depresión estoy perdiendo mi trabajo y eso me va a generar más depresión todavía. Es más fácil si nada más me dan una pastilla. Yo empiezo a ver todo como que no está pasando nada malo, en lugar de mejorar en el trabajo para que eso pueda hacer que yo mejore con mi familia, para que eso pueda hacer que mis hijos me perdonen, para que eso pueda hacer que ya que estemos todos perdonados nos podamos reunir. O sea, es un proceso mucho más arduo. Claro que se tiene que trabajar y se puede trabajar, eso es lo importante. O sea, a eso me voy a dedicar yo. O sea, yo voy a hacer que todas esas cosas que las personas consideren difíciles de hacer, demostrarles que sí se pueden hacer, que las personas pueden mejorar y pueden tener control de su vida. Pero claro que lleva más tiempo que simplemente tomarte una pastilla. Y la pastilla no es la solución, simplemente es una ayuda y una, ¿cómo se llama? Una cortina. Y ya está. Sí, y esta onda de la inmediatez, pues sí es, o sea, pues sí, güey. Y eso deja tú los antidepresivos como de receta, pues eso es la marihuana también, ¿sabes? Mm. O sea, ¿qué es más fácil, poner mi vida en orden o rolar un churro de marihuana y fumar? No Exactamente. más, un churro de marihuana en 5 segundos, güey, ya soy un pinche maestro. Pues sí, un poco eso. O sea, todo lo que sea externo inmediato,
Nos gusta más Sí, sí, sí. que lo interno y que sea a largo plazo. Sí, pero, o sea, es que como que regreso a lo mismo. Es otra vez una desocialización, naturalización de los estados de ánimo en donde yo pienso que mi estado de ánimo depende de si me estoy intoxicando con marihuana o no, no de lo que hay alrededor de mí. Y entonces yo Ah, digo, no nah, no depende de ti, mames, depende de lo, o sea, deprimido. de tu sustancia. Exacto, estás deprimido porque no has fumado mota hoy, güey, no porque tu vida esté por el culo. Claro. Y ahí está como, y también ya para llegar al meollo del asunto y empezar a hacer como conclusiones, ¿hay o no enfermedades? Bueno, sí hay enfermedades mentales, pero la gran mayoría de las depresiones y las ansiedades son trastornos químicos, trastornos del cerebro o son presiones adaptativas. Es decir, eres un desadaptado en el sistema, lo cual te trae malos estados de ánimo porque no tienes dinero, no tienes una novia, no tienes vínculos, no tienes amigos, estás alienado, vives en un lugar horrible, el aire está contaminado, ¿sabes? Ujú. etc, etc, etc. O es un tema químico del cerebro. Pues yo creo que es un poco de todas, dependiendo de la situación. Ahí es donde tú como psicólogo tienes que tener la capacidad de poder entender a la persona, entender las circunstancias que te está contando, para saber más o menos a qué apuntar. Porque, por ejemplo, eso a mí me lo explicó, de hecho, mi propio psicólogo, al psicólogo al que yo iba. Me acuerdo que él me mencionó esto de los medicamentos y yo dije, igual que cualquier persona, dije, ¿medicamentos? Dámelos, quiero. O sea, ¿para qué venir? Dame medicamentos. Y me explicó que al final, un poco, o sea, un poco lo que, o sea, para que él me diera esos medicamentos, tenía que demostrar que mi vida estaba en orden y aún así tener problemas. Porque ahí ya realmente no hay nada social o cultural que me estuviera afectando. Pero, o sea, al final es un poco de todo. Y la cosa es tú tener la capacidad como psicólogo de determinar hacia qué lado tienes que apuntar. Y si tienes que apuntar a más de uno, porque puede ser posible, apuntar a todos los que sean necesarios a la vez. Si tienes que llevarlo a un psiquiatra, mientras que tienes que hablar con su familia, mientras que tienes que hablar con él, se hacen las tres y ya está, es parte del trabajo. Pero nunca, nunca dar por sentado ninguna o sea, ninguna corriente. Es decir, nunca dar por sentado que las cosas son o médicas o sociales o cognitivas únicamente y entender que hay una relación entre todas y que puede ser causante de todas a la vez. Y eso, básicamente. Claro, pero tú estás hablando como de un psicólogo con experiencia clínica, ¿no? O sea, Claro, a en ver, tu güey. consultorio. Pero yo te estoy preguntando como en términos generales. O sea, si hiciéramos un estudio epidemiológico y dijeras, hay 3 millones de casos de ansiedad y 8 millones de casos de depresión en la Ciudad de México, estoy diciendo pendejadas. ¿Tú crees que la mayoría de esos casos serían presiones adaptativas o enfermedades mentales? Esto es complicado. Yo Dígame. personalmente, es que, güey, es que es complicado, porque claro, es que al final yo lo que te diría, dame más datos, porque así por pura opinión, es que ya me basaría en mi opinión personal. Y yo personalmente creo que pues, la Ciudad de México tiene sus problemas sociales importantes y en muchos casos puede llegar a sí ser un factor muy importante todo ese aspecto social. Que no quiere decir que vaya uno en contra de otro. Puede ser que todo ese factor social sea muy importante y por lo tanto eso pueda crear enfermedades mentales. O sea, la diferencia es eso. La diferencia es que sí existen las enfermedades mentales y pueden ser ocasionadas por factores como el social y el cultural. La cosa es que estén demostradas que sean enfermedades sociales. Porque también una cosa que pasa ahorita mucho, típico, sobre todo como en adolescentes, de decir, me dejó mi novio, estoy triste, por lo tanto tengo depresión. Que te lo automedicas tú, perdón, te lo autodiagnosticas tú. O sea, no. O sea, tú al final, todas esas personas van a tener que ser diagnosticadas y si diagnosticadas todas salen que sí tienen trastorno de depresión, lo tienen. Pero si nada más están tristes porque tienen la mala suerte de vivir en Coapa, güey, entonces, entonces ahí sí, no, no te oigo, no te oigo. Ah, Este, sí, sí. sí, nada, saludos a Cuapa. Saludos a Coapa. Cuapa, güey, no mames. No Bueno, creo que le interese este podcast, pero sí tengo amigos de Cuapa. bueno, la cosa es que es eso. Si nada más son por esas situaciones y no se ha demostrado que tiene una enfermedad mental, te la compro que sí sea por situaciones sociales. Si ya se demostró
mediante las medidas que se tienen que tomar para que sea una enfermedad mental y la tienen, entonces ya tienen esa enfermedad mental. Y un causante es que vivan en Cuapa. ¿Sabes? Hay lugares bastante jodidos que Cuapa, pero sí, sí. Fue lo primero que se me Este, ocurrió y de ahí me aventé. y no los voy a mencionar, no estamos aquí para eso. Pero, o sea, yo a lo que me refiero con presiones adaptativas es, por ejemplo, el ejemplo de la chava que la dejó su novio y está triste. Es que tiene depresión, es que tiene una enfermedad mental o es que estar triste o estar en un estado de depresión temporal que tiene que ver con un causante externo, que es muy clara la causa, que es me mandaron a la verga, ¿sabes? Si eres un fracasado como yo Claro. en los vínculos, este, ahí, o sea, el tema es por qué es tan urgente como dejar de estar deprimido, ¿no? Y para mí esos son como justo las presiones adaptativas. El sistema te requiere feliz y funcionando y produciendo 24/7, 365, ¿no? Y ahí es donde no se da chance de que el estado emocional pues tenga su proceso. Y al final, ahí también hay una parte orgánica que hasta estos tecnócratas que se jactan de ser completamente científicos, como que niegan, que es el cerebro se deprime casi que como método de defensa, ¿sabes? O sea, si tu cuerpo te está provocando un estado emocional negativo, es por algo. Y Ajá. aquí el instinto es a apagarlo completamente porque el deprimido es un desadaptado y tiene que reincorporarse al sistema, tiene que readaptarse lo más rápido posible. O sea, a eso me refiero. Hay más enfermedades mentales que las que había antes, es decir, por alguna razón estamos enloqueciendo, que también podría ser culpa del sistema, o más bien, más que eso, porque eso también ya suena muy radical, ¿no? Soy rojo, pero no sé si, De no, esa a veces, tonalidad. sí, sí, no sé si llegué a ese nivel de Hugh, pero, sí, a lo que voy es que igual y no es que estemos enloqueciendo, sino que simple y sencillamente sí hay una onda donde estos estados de ánimo, aunque ahora están exacerbados y nos pasan más seguido, siempre existieron, pero ahora nos llevan a ser unos desadaptados, ¿no? Y lo peor que te puede suceder en este sistema es ser un desadaptado. Estás como en la alienación total. O sea, sí, sí, pero es que yo creo que también ahí es donde tenemos que ver las cosas como con lupa, o sea, con un ojo crítico, porque claro, por ejemplo, lo que tú dices, sí que hay una enfermedad, o sea, sí hay más enfermedades mentales que antes, pero eso también es porque antes la gente no iba a los psicólogos, antes no se sabían cosas que se saben hoy en día. O sea, al final, o sea, por ejemplo, lo que ahorita están intentando implementar en el DSM es la adicción a los videojuegos, por así decirlo. O sea, eso hace 20 años no existía, porque no existían los videojuegos. Y al final se ha demostrado que hay gente que sí se puede volver adicta a ese tipo de cosas. Y, y, pues no sé, o sea, al final, eso no quiere decir que sea inventada la enfermedad, simplemente que las circunstancias han generado que esto sea más, o sea, que haya más, o sea, porque existen este tipo de enfermedades. No sé si quieras concluir con algo más, porque ya llevamos un buen rato y creo que ha estado muy buena la plática, pero ya llegamos como a un impasse, ¿no? Sí, creo que ya de hecho dijimos todo lo que teníamos que decir. Si acaso concluyo sería pues para decir eso, que yo estoy de acuerdo con el artículo en lo que dice de que los medicamentos no se tienen que mostrar como la píldora milagrosa que me va a salvar la vida, porque no lo es. O sea, simplemente es algo que te puede dar un acompañamiento paliativo, pero al final tienes que ir al psicólogo y solucionar tus problemas psicológicos con un psicólogo, no mediante medicamentos. Y pues ya está. Buenísimo. Eso es bien importante decirlo, pues seguramente no nos va a escuchar mucha banda, pero la que nos escuche habrá alguna que tenga problemas de depresión o ansiedad y es pues un gran consejo. En Y unos pues, años ya, cuando nos hagamos famosos en sus respectivos campos, volvemos a hacer este podcast, ya que nos escuchen más. ándale, cuando sepamos de lo que estamos hablando. Exactamente. este, Toma tres, ahora sí, perros. Y bueno, yo nomás cierro con dejarlos con esta reflexión, no den las cosas por sentado, todo tiene un balance, no estamos diciendo que es una o la otra, aunque claramente los dos tenemos como una inclinación, pero sí hay que reflexionar sobre si hay enfermedades mentales o hay presiones adaptativas, las dos. Pero bueno, reflexiónenlo,
no, así no den las cosas por sentado y no se compren esta idea de que solo por estar triste o deprimido, entonces eres un enfermo mental. Y tampoco lo fetichen, ¿no? Exactamente. Porque como hay gente que se siente agobiada o se siente etiquetada por eso, por decir, me están diciendo loco cuando no lo soy, también hay gente que romantiza y que le da un valor agregado, digamos, un valor positivo a la enfermedad mental y que es así como súper cool, ¿no? Claro, Sí, 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 también. estoy deprimido. Entonces, no, como que no va por ahí. Piénsenlo. Gracias, nos despedimos. Invitadazo. Gran Gracias. camisa. Muchas gracias. Camisa que es Friends, al parecer. Este, Seguramente alguien que sí vio Friends va a decir que mi chiste no tiene nada que ver. no, yo tampoco veo Friends, pero es ontológicamente lo mismo que Friends, exactamente lo mismo. Si quieren, si les da hueva ver las 9 temporadas de Friends, la experiencia fenomenológica de ver esta camisa es equivalente, es lo mismo. Exactamente. Cámara, bye.